Y el mundo definitivamente vive momentos de violencia. En algunos países del planeta hay guerras, hay más pobreza también, hambre y ambiciones de poder. Son escenarios hostiles que lamentablemente vive el planeta y en ello está inmerso el ser humano. Por eso es necesario hacer algunas meditaciones hoy que estamos a puertas de celebrar una de las festividades católicas más importantes, que es el nacimiento del niño Jesús. Y ahí le pregunto al padre, que es nuestro invitado, el padre Andrés Druet, gracias también por acompañarnos precisamente, hoy que vivimos momentos de estas festividades en el que el ser humano se pone más sensible, ¿qué meditaciones podemos hacer alrededor de esta hostilidad que vive el mundo? Bienvenido. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos los que siguen este programa de Oromar Televisión. Importantísimo en esta reflexión que tomemos conciencia de la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Una sociedad cada día más consumista, un poco más centrada en satisfacer las necesidades personales y olvidándose del verdadero centro de atención, que es el hermano que está al lado, y que toda esta fiesta tiene su pleno sentido en lo que nos enseña Jesús. No solamente es en el nacimiento de Jesús, sino en toda la transformación social que hizo Jesús con su enseñanza. Por eso para nosotros es tan importante recuperar el verdadero sentido de esta fiesta, recuperar el verdadero sentido de la Navidad, que lastimosamente cada vez se pierde más, ¿no? Claro, pero lamentablemente el ser humano no recapacita en ese aspecto, en ese contexto, porque las violencias, las guerras están apoderándose. ¿Y qué pasaría si seguimos así con ese comportamiento de ese ser humano totalmente equivocado, erróneo? Sin lugar a duda, la situación es evidente. Es decir, el problema ya lo tenemos aquí en el mundo, lo tenemos en la sociedad, y lo que hay que hacer es la reflexión para poder llegar a la solución. Yo siempre he dicho que los grandes santos no se abrió el cielo y cayeron del cielo. Los grandes delincuentes no es que se abra el suelo y salgan del infierno, no es verdad. Sale realmente de la familia. Yo creo que la familia ha perdido un poco la esencia, cuál es su trabajo, su sentido, su valor, y ha ido perdiendo autoridad. Entonces hoy día estamos en manos de las redes sociales, de lo que es más popular, y lastimosamente lo popular no siempre es bueno. Y hoy en día vemos las noticias y escuchamos, ¿no?, la reflexión que hacía hace un momento de la violencia cada día ha cobrado más fuerza, ¿no? Y aquí impera la ley del fuerte, del violento, y yo creo que es un trabajo. El más grande siempre se quiere comer al más pequeño, y a veces el más pequeño no tiene ese comportamiento adecuado dentro de la sociedad. Pero ¿qué pasaría si recurrentemente seguimos con ese comportamiento? ¿Hacia dónde llegaremos como sociedad o como humanidad? Bueno, lo estamos viendo. Yo creo que ¿vendrán cosas más terribles? El camino que estamos siguiendo estamos viendo cada vez, buscamos, lo voy a decir de una forma un poco fuerte, ¿no?, pero estamos buscando la extinción del propio hombre. Si no es después de haber pasado una pandemia tan tremenda con tantísimos daños, ¿no? Nosotros aquí en Ecuador y especialmente en Manabí hemos pasado por el terremoto del 16, la pandemia del 20, y ahora estamos viviendo un nivel de delincuencia y de violencia en la ciudad tremendo. Nos estamos extinguiendo nosotros a nosotros mismos, ¿no? Somos el peor enemigo de la raza humana es el propio hombre, y si no paramos y no reflexionamos, y agradecidísimo, ¿no?, que nos podáis invitar a nosotros como Iglesia Católica, a mí personalmente, porque tenemos que frenar un poco toda esta locura, ¿no?, y retomar un poco el sentido. Si solamente pensáramos en el sentido que tiene el nacimiento de Jesús, ¿no?, tenemos que ser conscientes de que Jesús, Hijo de Dios, ¿no?, toda la Sagrada Escritura nos lo dice, todo se hizo por Él y sin Él no se hizo nada. Es decir, es el dueño de todo, realmente el verdadero dueño del universo entero, de la creación, y sin embargo no necesita nada. Pero también se dice que cuando vengan cosas peores estaremos prácticamente en el umbral del fin de los tiempos. ¿Estamos llegando a eso o vendrán cosas más terribles? Yo creo que todavía vamos a vivir una época más difícil, ¿no? Yo creo que cada vez... Hay crisis económica a nivel mundial, hay guerras, hay enfrentamientos, hay violencias, de todo. Entonces, ¿cómo frenar esto? ¿O de quién dependerá que el ser humano recapacite y diga, tenemos que ser mejores seres humanos? Yo a la pregunta que me hacían, yo creo que todavía no hemos llegado a tocar fondo, y además es impresionante la capacidad de adaptarnos que tenemos a todo esto. O sea, al principio la primera muerte violenta nos escandalizó a todos. Ahora hoy en día, a ver cuántos son, ya estamos acostumbrados. Tiene que haber un momento en el que el hombre diga, no, ya. Nos estamos convirtiendo más en insensibles. Así es, y al ser humano le atrae muchísimo las noticias de
sangre, de violencia, y creo que tiene que llegar un momento en el que toquemos fondo. Somos una sociedad que hemos sacado a Dios de la vida de la familia, hemos sacado a Dios de la sociedad, hemos sacado a Dios de nuestra vida cotidiana, lo hemos sacado. Y entonces ya hemos perdido el norte sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Entonces cada uno marca su ley, le parece que es bueno imponerse, le parece que es bueno someter a los demás, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y lamentablemente la desesperanza se ha apoderado de los seres humanos, de los ecuatorianos, y el materialismo también nos ha enceguecido. Así es, y en esto lo estamos viendo, ¿no? Cuando brilla una luz pequeñita de esperanza, ¿no? Va a cesar la violencia, todos nos animamos, ¿no? a unirnos a este movimiento de que haya paz, de que deje de haber tanta violencia. Hemos sido un país siempre caracterizado por la paz, por el bienestar, por una sociedad acogedora, y hoy en día estamos en una sociedad atemorizada más que acogedora, ¿no? Y vemos en las noticias, ¿no? Cuando viene un crucero, a los turistas les dicen, tenga cuidado, no se baje del crucero, y si se baje bajo su riesgo, ¿no? Entonces, las noticias que se dan de nuestro país fuera, que es responsabilidad nuestra, son, ten cuidado, ni vayas, ¿no? Y claro, entonces cada vez estamos perdiendo la posibilidad de mostrar toda la belleza que tiene nuestro país, la belleza que tiene nuestra gente, el corazón que tiene nuestra gente. Yo estoy convencido que somos muchísimos más los buenos que los malos. Sin embargo, el malo hace más ruido. Y fíjese usted que lamentablemente nuestro país está envuelto en violencia, en una crisis profunda, y también en esta descomposición social que lamentablemente nos está abocando a todos estos escenarios que nos enfrentan a unos y a otros. ¿Cómo frenar o cuál será el bálsamo para disminuir todos esos niveles de violencia y lograr retomar esa paz que teníamos los ecuatorianos? Claro que no será el país de las maravillas, ni tampoco el paraíso, pero por lo menos recuperar esa tranquilidad que teníamos hace 10, 15, 20 años atrás. Pedro, yo creo que sí podemos recuperar, sí podemos volver a ser el país fértil, acogedor, el país que puede mostrar toda su belleza. Somos la mitad del mundo, ¿no? No puedo decir que somos el centro del mundo, pero seremos un país pequeño, pero somos un país rico en su gente, en su cultura. Y sí se puede, si nos remontamos a la historia, ¿no? Y aprovechando que estamos en Navidad, el Imperio Romano vivió siempre en guerra. El nivel de violencia era altísimo, y en el momento del nacimiento de Jesús todos piensan que es el emperador César Augusto el que consiguió la paz, 3 años de paz en el imperio, y justamente en eso nace Jesús. Yo sí pienso que si recuperamos a Dios y ponemos a Jesús en el centro, volverá la cordura, volverá la paz, volverá el verdadero sentido de la humanidad, ¿no? Muchas veces los seres humanos hemos perdido la humanidad, nos hemos deshumanizado cuando se ve el nivel tan alto de violencia y de crueldad, porque ya no es solamente violencia, es la crueldad, el ensañamiento contra el otro. Eso es típico del Imperio Romano en su peor época. En una sociedad con un pensamiento ecléctico, con tendencias, ideologías diversas, dogmas, creencias, ¿cómo llegar a esa unidad de pensamiento teniendo aliados y también teniendo enemigos, como por ejemplo la tecnología, que tiene contenidos que probablemente sean bastante interesantes, educativos, pero también contenidos que son desechables y que no aportan absolutamente nada, sino al contrario, con cosas negativas? Es una lucha gigante o gigantesca que tenemos que hacer allí. Titánica, como dicen, ¿no? Es verdad, pero no es imposible. Es decir, remontando lo del Imperio Romano, ¿no? En un pueblo pequeño, perdido e insignificante como era Nazaret, allí está el anuncio del Mesías, y de allí se transforma la sociedad. Es decir, de un hecho pequeñito, realmente eficiente, eficaz y lleno de sentido, empieza a propagarse, ¿no? Yo siempre digo que la luz, por pequeña que sea, quita la oscuridad. Y entonces, en pequeños gestos, yo digo, la familia, ahora que empezamos, que se va a reunir y que vamos a celebrar, y que lastimosamente hay mucha gente que no sabe ni siquiera lo que va a celebrar ahora en Navidad, ¿no? Sí tenemos que retomar el verdadero sentido de la unidad de la familia. ¿Se puede recuperar la paz? Sin duda. ¿Hay esperanza entonces, padre? Hay esperanza, sin duda, pero no tenemos que esperar que venga un Salvador. No tenemos que esperar un Salvador está en nosotros mismos, mundano, ¿no? Porque siempre ponemos la esperanza de que vendrá una potencia que ponga paz, vendrá una persona que ponga paz, un gobierno que ponga paz. No, la paz empieza en la casa. Las madres, los padres, los hijos, la familia, desde allí tiene que empezar a irradiar la paz,
y tener una cultura de paz. No tenemos una cultura de paz. Ahora, si te pitan, pítale, si te pegan, pégale, si te gritan, grítale. Eso no es una cultura de paz. Tenemos que bajar un poco el nivel de intensidad de fuerza y de violencia y empezar a vivir las cosas con muchísimo más serenidad y más paz. Mi querido padre Andrés Druey, muchísimas gracias por esas meditaciones. Y justamente Noticias Solomar ha creído oportuno en estos días de paz, de tranquilidad, de regocijo, en el que vamos a celebrar el nacimiento del Niño Jesús o la Navidad, hacer un paréntesis, un alto de los temas políticos confrontacionales para precisamente permitir que estos espacios de meditación también lleguen a sus hogares con estos mensajes que nos permitan reencontrarnos en familia. A una pausa publicitaria, ya volvemos.